Entonces, fíjense, la herencia teológica, todas estas son acciones contextuales. Es decir, la herencia entonces no es algo que uno recibe y dice, bueno, lo voy a hacer porque soy metodista, lo voy a hacer porque soy bautista, bueno, lo hago porque así somos los pentecostales, bueno, lo hago porque así somos tal, fulano y tal, y no. Es decir, se recibe la herencia, pero se repiensa. Porque repensar y actuar de acuerdo a la comprensión del Evangelio de Jesús en el mundo en el que se vive, no se trata solamente de adaptar y decir, bueno, como ellos cantaban con bombos, o en la antigüedad se cantaba con flauta o con caracoles, vayas a saber, yo hoy le pongo guitarra eléctrica. Sí, pero ¿por qué lo harías? ¿Por qué poner luces? ¿Por qué hacer sillones? ¿Por qué cantar de esta manera y no de otra? Es decir, la herencia necesitamos siempre contextualizarla, y la contextualización no es una adaptación a la modernidad acrítica, sino que necesita ser repensada. Entonces, la misión de la iglesia es primeramente ser iglesia. Es decir, que la gente cuando vea ahí no diga que es la iglesia porque así son todas las iglesias, sino porque recupere siempre a través de la herencia, recupere lo esencial, de donde surge la llamada de la iglesia. Entonces, esto es algo muy importante, ¿eh? La misión de la iglesia es ser iglesia. Es lo que más hay que marcar. Y entonces uno dice, entonces, ¿qué iglesia debemos de ser? Bueno, eso es lo que debemos de predicar con el Evangelio, practicar con la vida. La iglesia comprendida entonces como hermandad, por ejemplo, fíjense, en el siglo I, y esto para nosotros que somos inmigrantes y que estamos en otras ciudades, dígame si hoy en las ciudades grandes en las que vivimos, hoy no es sumamente necesario, y ahí valoramos la herencia. Los grupos judíos del siglo I, los grupos, muchas organizaciones en el mundo greco-romano se vinculaban como fraternidades, se vinculaban de diferentes maneras, es cierto, no todas como fraternidades, sino como grupos. Eh, pero el Nuevo Testamento va a tener una particularidad que no es exclusivo a ellos, está también, pero que es sumamente importante tenerla en cuenta. ¿Saben cómo dice, saben cómo hacen? Dicen, se llaman hermanos, sin jerarquías que menosprecien las relaciones de pares. Eso es algo muy hermoso. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo, en el Evangelio de Juan que estamos mirando, Jesús mismo les va a decir unos capítulos antes, no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero a ustedes les llamaré, ¿qué les dice? Amigos. Gracias, Florence. Amigos. Esto es fuerte. Porque Jesús dice, este nuevo vínculo, esta herencia que ustedes tienen que recibir, no es fácil de llevar. Ahora, esto no significa que en la organización de la iglesia no hayan diferentes roles, en algunos de ellos de más responsabilidad que otros. Pero esto no debe de naturalizarse al punto que se pierda las relaciones de pares, la noción de que tenemos un solo Señor. Y entonces acá, ya para ir pasando al otro punto, es la iglesia vinculada desde el servicio mutuo. Y entonces viene otra cuestión que tiene que ver con esa herencia recibida. Porque podemos recibir de muchos lados, incluso de nuestra propia denominación. Por eso la herencia es importante. Porque la herencia mayor, primera, fundamental, desde la cual debemos de partir, es la de Jesús de Nazaret. Y entonces Jesús dijo, ámense los unos a los otros. No, Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y por qué pone ese énfasis como yo os he amado? En Juan también. Porque hay otras formas de amores. Hay otras formas de amarse. Y a veces hay amores que matan. ¿No? Como decimos ahí, hay amores que matan. Uno dice, no, eso no es verdadero amor. No sé. Habría que filosofar sobre lo que es verdadero o no. Esas personas están convencidas de que aman, pero matan, hacen daño. Incluso a veces hasta queriendo hacer el bien. Entonces, el llamado al arrepentimiento, no como reprimir, sino como posibilitar el camino para el bien. Santiago capítulo 2, entonces dice, ¿de qué sirve si vos le decís, si viene una persona hambrienta a la puerta de tu casa y vos le decís que Dios te bendiga y no le das de comer? ¿Eso será fe? ¿Por qué Santiago escribe esto? ¿Porque nos quiere pegar con un palo? ¿Porque es un represor? ¿Porque es duro? ¿O porque quizás lo que quiere es que al practicar el bien nosotros podamos ser más bendecidos también y bendecir a los demás? Entonces,
La herencia tiene también un carácter de exhortación. Cuando vemos que otros pudieron hacerlo, Noé dice, como Noé creyó en Dios, el resto del mundo no tuvo excusa. Si nadie hubiera creído a la palabra del Señor, de la palabra de Dios, podría decirse que Dios fue injusto. Pero Noé creyó, lo cual significa que los demás también podrían haberlo hecho. Entonces la herencia, las historias, los testimonios anteriores nos exhortan porque nos hacen pensar que si ellos como nosotros, que eran hombres y mujeres a pie, que tenían una fe, que vieron un mundo con sus adversidades y también sus posibilidades, lograron ser fieles al Señor, quizás nosotros también hoy podríamos hacerlo. Entonces, seguir la herencia no es una atadura, sino un ejemplo de vida pleno que requiere la libertad de la contextualización. Y esto es algo muy importante. No es para atarnos, pero sí para animarnos, sí para darnos ejemplo, sí para ilustrarnos. Por eso cuando Pablo dice, si alguien predica un evangelio diferente a esto, sea anatema. Y entonces, ¿qué está diciendo acá? Que hay que hacer exactamente igual a lo que hizo Pablo y se puede pensar exactamente todo, en cada detalle igual a Pablo, o lo que nos está hablando es de ir a la esencia del evangelio para poder contextualizar eso hoy y decir, por ejemplo, en un contexto de adversidad, someteos a todas las autoridades humanas, en Romanos 13, hoy, en el contexto del inmigrante, del ilegal que entra al país, de la persona que está trabajando y que no le pagan sus derechos, todas las cosas que deben de pagarle a un obrero, ¿está cometiendo pecado? No espero una respuesta, pero yo creo que por lo menos ya formularnos una pregunta, me parece que es legítimo hacerlo, por la contextualización. ¿Es lo mismo cuando una persona tiene el poder que cuando una persona no tiene el poder y no tiene otras alternativas? ¿Será para Dios igual? Entonces, Romanos 13 también necesita contextualizarse, ¿eh? Y esto hemos tenido toda una herencia, ¿eh? De interpretaciones, de enseñanzas, de prácticas que vienen de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones y que influyen en cómo nosotros hoy queremos hacer la misión. Bueno, ¿qué nos da la herencia? Eh, me estoy excediendo, ¿no, Tomás? Nos da identidad espiritual, ¿no? ¿Vamos bien? Una cosa es que nos da identidad espiritual, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque sabemos de dónde venimos. Acuérdense, en la Biblia, si no somos hijos de Abraham, somos hijos de Moisés, somos descendientes de David, la gente es muy importante para el ser humano desde el punto de vista de la psicología, desde las ciencias sociales, pero también desde la espiritualidad. Es muy importante saber que aquellos que nos antecedieron les fue bien porque por ser fieles a Dios. Y a nosotros hoy nos inspira. Por eso enseñamos una Biblia, un libro que tiene 2000 años de antigüedad, porque seguimos diciendo que ese Dios que fue fiel ahora también. Entonces la herencia nos da identidad. Bueno, voy a saltear esta parte que tiene que ver con y todos ustedes van a recibir copias este PowerPoint en PDF para mencionar, para hablar de esto. Fíjense, me gustaría Tomás, ¿cuánto tiempo más crees que pueda tener? O ya estoy. Porque va hasta las 7:30 hora, bueno, hora Ok. mía, en Houston y Chicago, pero 8:30 para Nueva York. Y vamos a ver si excede, si algunos No. pueden, pero tú sabes, como 15 minutos Sí, para terminar los puntos y después algunas sí. observaciones. Dale, yo como siempre, viste, voy preguntando en el medio, las preguntas las voy metiendo en el medio, no al final es todo, pero bueno, voy a seguir ese formato. ¿Qué les habla de con relación a la herencia, qué les habla esta imagen? ¿Qué les dice esta imagen? Bueno, como ¿Qué está seres? yendo en dirección opuesta a la flecha. Exactamente, que muchas veces vamos en dirección contraria a la herencia que recibimos. O que la herencia, o que la herencia que recibimos está contraria a donde nosotros vamos. Ajá. Fíjense, quizás puede ser esta, a ver qué les parece. Nosotros estamos todos mirando la flecha, ¿vieron? Pero no estamos viendo la calle, no estamos viendo la pista. Es que quizás la herencia no es la flecha, quizás la herencia es la pista por donde podemos transitar. Y la pista puede ir para allá o para acá. Quizás más adelante caminando encontremos una flecha que nos diga que vayamos para allá.
Pero en este momento, la herencia nos dice que estamos yendo en sentido contrario. Pero si ponemos el énfasis en la flecha y hacemos de la herencia como la flecha, vamos a sentir que estamos yendo en contra. Pero si es la pista, vamos a estar dentro de la herencia. Nada más que no estamos yendo siempre en el mismo sentido, porque la herencia no requiere que vayamos siempre por el mismo lugar. Dicen que un buen padre, una buena madre, es aquel que forma a sus hijos para que tengan la libertad de poder decidir en su momento sabiamente. A veces, la decisión sabia es ir hacia una dirección muy diferente a la que fue su padre. No por eso es mala. Y una persona no tiene por qué sentirse mal padre o mal madre, porque no, los hijos no tomen el mismo rumbo. Porque no siempre la vida se da en dos direcciones, a veces se da en muchas direcciones. En la antigüedad, un hombre, un buen padre, debía de forjar a su hijo para que tenga el mismo oficio que él. Entonces Jesús es hijo del carpintero. ¿Okay? Y José seguramente que también su padre fue carpintero. Y dentro de lo que era el mundo de la economía de la antigüedad y la organización familiar de la antigüedad, seguramente los hermanos de Jesús también eran carpinteros. Hoy nosotros vivimos en un contexto muy diferente y nosotros ni se nos ocurre, aunque algunos posiblemente lo imaginan, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, pero uno les pregunta a los chicos, ¿qué quieres ser de grande? ¿Vieron? Es más, nosotros les enseñamos que ellos elijan, que tengan, dentro de ciertos parámetros, elijan un camino. Algo inconcebible para el siglo I. ¿Cuál es la herencia, sin embargo, que recibimos? Es que nosotros formemos, acompañemos el proceso de crecimiento de nuestros hijos de la mejor manera posible. No siempre es la ruta, no siempre es la cosa. La herencia es algo mucho más grande, que tiene que ver con perspectivas de vida, ¿no? Esto lo voy a saltear porque sé que con Tomás lo van a revisar y entonces lo dejo acá para que lo tengan como una mirada, ¿está? Pero voy a mirar esta parte de la iglesia metodista, quizás hoy sí podamos verlo. Y acá tenemos un dibujo, porque no es una foto. ¿De quién se les ocurre? Bueno, este es Juan Wesley. Lo que se diría algo así como el padre, el fundador de la iglesia, del metodismo, y del movimiento metodista y de la iglesia metodista. Surge en Inglaterra, siglo XVIII. Sale de la iglesia anglicana. No fue la intención de Juan Wesley hacer un cisma en la iglesia anglicana y nada por el estilo. Se vincula con moravos y con otras denominaciones históricas. El metodismo hereda muchas cosas de la iglesia anglicana, de las cuales aprende y se sigue vinculando con ellos, pero esta ilustración es una muy conocida. ¿Vieron lo que tiene Juan Wesley debajo del brazo? Aquí. Esta es una ilustración muy conocida. Abajo del brazo tiene una Biblia. Y él viene leyendo un diario. Algunos decían que en el morral él siempre llevaba de un lado las escrituras y del otro lado traía libros consigo. Porque desde un comienzo, acuérdense que Juan Wesley y su hermano Charles Wesley, se formaron en la universidad, nada más y nada menos que en la Universidad de Oxford. Son personas letradas. Y es que ellos desde sus comienzos concibieron el cristianismo como una fe que nos incentivaba a estudiar académicamente. Ahora, esto pareciera una obviedad que no es muy obvia porque muchos no entienden, no lo entienden así. Y esto lo digo como una opinión. Pero, por ejemplo, estas iglesias, como la iglesia presbiteriana, ha incentivado desde sus bases que parte de la espiritualidad cristiana es la formación académica del cristiano. Entienden que que parte de la misión de la iglesia era formar. ¿Por qué? Porque pronto ellos se encontraron con varios hechos. Uno de ellos, que cuando entendieron la misión como integral, esto lo voy a saltear porque ya lo acabo de decir, el metodismo incentivó la vida plena desde todas las áreas de la vida. Y entonces, una de sus prácticas más importantes ha sido su énfasis en servir a la población en general. Esto es algo sumamente importante. No cayeron en el proselitismo, es decir, no vamos a enseñar a los evangélicos solamente, ni le vamos a enseñar a los evangélicos, a los que no son evangélicos, para que se hagan evangélicos. No fue esto. Dijo, nuestra labor es servir al mundo.
No solo entonces desde un concepto de evangelización, sino que ellos entendieron la evangelización también como educación. Y una de las características que vamos a encontrar en el mundo, en las iglesias metodistas, es, por ejemplo, la formación de escuelas. De acuerdo a la línea de cada, porque no es que hay una sola iglesia metodista, hay muchas y hay diferentes perspectivas dentro de ella, pero muchas de ellas velaron por una educación que entendí, que estaba dentro de lo que era la labor de evangelización, porque acá estaría para conversar un millón de cosas, pero es importante entender. Evangelización, aún diciendo, es anunciar las buenas nuevas. No, no. Eso es una definición básica de lo que significa la palabra evangelium, si quieren tomarla en la etimología y estas cosas. Pero eso no es evangelización. En el Nuevo Testamento, evangelización ni siquiera está relacionado con predicación, ni siquiera es lo más importante en el Nuevo Testamento. Tiene que ver ni siquiera con anuncio de buenas nuevas. Evangelización es otra cosa. Evangelización es, fíjense, es lo que hizo Jesús. Había una persona enferma y no es que le dijo Jesús, adivina qué, hay medicinas para vos. Y se queda mirándole. Dice, sí, pará, pero y te estoy contando que hay medicinas, si las tomas te vas a curar. Y eso, te quería anunciar eso, quería que sepas. Si querés te paso la dirección de la farmacia de Galilea. No. Jesús sana. La evangelización entonces era que la persona vivencie la buena noticia, que la persona sea ayudada, sea acompañada a que pueda la plenitud de vida se viva. No era el anuncio de las buenas nuevas. Entonces, cuando van a problematizar en la educación, cuando el metodismo comienza a vivir una espiritualidad que sale del ritual, que quiere salir del domingo, de la capilla, de la iglesia, porque ellos van a empezar con reuniones, pues, pequeños grupos de oración, de trabajo, de estudio bíblico, de servicio mutuo, se encuentran con la pobreza, se encuentran con la ignorancia, se encuentran con gente que es abusada, llevada por todos lados porque desconocen, porque tienen, la sociedad los ha estratificado y a algunos les da posibilidad de entrar a las universidades, ellos podrían hacerlo, por ejemplo, y ven que muchos no, y que eso mañana va a repercutir en su percepción del mundo. Una persona que no tiene una mirada más amplia del universo, del planeta, del mundo, de la vida, va a tener también una mirada más restringida sobre lo que es mañana la vida plena. Entonces, vida plena sin educación que comprenda el mundo, ¿a qué voy a aspirar si yo no sé? Enriquecer las posibilidades de la gente de tener mejores oportunidades de vida. Y en ese contexto era democratizar la educación. Yo enseñé por años en una escuela metodista, acá en el barrio de La Boca. Tomás conoce el barrio de La Boca y sabe cómo es ese barrio. Esa escuela le dio oportunidades a cientos y cientos de chicos de tener una educación de primera, para que mañana ellos puedan elegir, pero que tengan la oportunidad de tener una visión más amplia del mundo, de la vida, de Dios, obviamente, de lo que era creer en Jesucristo, y de tener luego con ello también posibilidades de salir adelante. Es igualar derechos. El metodismo nos va a enseñar esto. La fe la que promovemos tiene que estar cargada de una Biblia que les habla de la palabra de Dios, y en este aspecto también de una educación que permita a las personas tener noción de los derechos. ¿En cuántas iglesias se enseña, por ejemplo, las leyes que rigen en la ciudad en la que se vive? Para que una persona, por ejemplo, sepa defenderse o hacer valer sus derechos de vivir plenamente. Ellos lo comprendieron así. Y es que muchos profesionales, muchos gobernantes, pero también muchos servidores, muchas organizaciones de ayuda social, de servicio, tienen orígenes en las iglesias metodistas y reciben, o incluso hoy todavía, fuertes sumas de dinero procedentes de iglesias metodistas que siguen comprendiendo esto. Ahora alguien puede decir, pero esto no es todo. No, es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de herencia. Entonces uno examina todo y retiene lo bueno, ¿no? Cuando pensamos en el contexto hispano en los Estados Unidos y vemos a la población hispana que llega, ¿no? Seguramente que muchos de nosotros observamos, por ejemplo, lo importante que es hablar bien el inglés. Estoy hablando yo ya tirando cosas así. O tener, por ejemplo, venir de un mundo, de una sociedad, de un contexto en el que hay ciertas profesiones, formas de desarrollarse,
ciertos conocimientos incluso técnicos que se tienen en un contexto y que cuando se va a otro país y en un contexto diferente quedan fuera de uso, no sirven. Y cuando uno piensa entonces en la evangelización, uno dice, no se puede evangelizar sin educar, porque yo le voy a decir al hermano que ore para que el Señor le provee un trabajo, pero en realidad lo que yo le voy a estar pidiendo es que el Señor haga un milagro para que le den un trabajo a una persona que no tiene, por ejemplo, las capacidades, la capacitación básica para poder entrar en uno. Así como eso, no solamente para restringir la educación a esto, dentro de la metodología de la misión de la Iglesia Metodista, ha estado siempre presente el hecho de que las personas puedan estar preparadas para conocer el mundo y para poder trabajar en él de manera justa, equitativa. Y entonces me parece que un punto ha sido muy importante también, no solamente la fundación de escuelas, sino de velar porque la educación llegue especialmente a las personas más discriminadas o que puestas fuera del circuito de vida del mundo del cual formaban parte. Y en ese sentido, sus acciones, fíjense, sus acciones han anunciado el Evangelio. Entonces, acá, por ejemplo, en el barrio en el que yo me muevo, cuando se piensa en educación, uno charla a veces con las personas, porque hoy, por ejemplo, estoy en una reunión de una asociación de escuelas en la que me invitaron para formar parte. Y yo, por ejemplo, estaba pensando en lo que yo iba a compartir y escuchaba cómo, por ejemplo, cuando gente de espacios seculares comentan sobre las escuelas metodistas. Me llamó poderosamente la atención que no solamente, por ejemplo, en este caso, la escuela metodista que conozco yo acá, ¿no? En la que trabajé, que está en el barrio, no solamente hablaban de la educación en sí mismo o de la buena educación que daban, sino que decían que el concepto de buena educación que se impartía en esa escuela tenía que ver con valores, con perspectivas de relación, con justicia, con amor. Y yo creo que eso, por ejemplo, a veces es un pie para dar un buen testimonio y a veces sí, se quiere usar también como una forma de evangelizar a los demás. Bueno, podemos conversar un rato. No nos va a alcanzar el tiempo para hablar de la otra denominación. Me parecía importante, pero como nos vamos a volver a juntar en un mes, podemos trabajar las otras. Ya no necesitamos toda esta parte de herencia y todo, que me parece sin embargo valioso. Pero me gustaría Sí. escucharles. No, bueno, Juan José, en primer lugar quisiera agradecerte por la introducción larga, pero necesaria, porque en serio me abrió los ojos de la importancia del tema, de respetar la herencia como nos llevaste al Nuevo Testamento. Es eso, hay que ponerlo en ese contexto. Si no, digamos, yo tengo herencia luterana y lo veo pobremente, ¿entiende? Siendo que Martín Lutero entró en una fase del cristianismo que justamente nos trajo la Biblia y muchas cosas, ¿entiende? Pero no lo pienso de esa forma, lo pienso de formatos, ay, sí, medio aburrido, medio católico inclusive, ¿tú entiendes? Y hay una riqueza que creo que estamos perdiendo y hasta yo que estudié la historia cristiana, ¿no? Eso de Juan Wesley, la verdad es que ellos comenzaron con la escuela bíblica, ¿verdad? Que fue una escuela, literalmente una escuela de alfabetización, usando la Tal Biblia, cual. ¿sí o no? Y fue porque los niños estaban siendo maltratados, usados, sujetos a ser obreros en las fábricas de Inglaterra, algo así, ¿verdad? Tal cual, estamos en plena revolución industrial, que cuando se lee acríticamente no se observa lo que estaba sucediendo realmente con las familias, con los niños, con las personas que no tenían ningún tipo de formación académica, digamos, o tenían otro tipo de recursos por los cual podían defenderse o valerse y que los dejaba indefensos. El dicho algunos lo vinculan justamente con toda esta tradición misionera, ¿no? Que no basta con enseñarle, no basta con darle un pez a la persona, a un pescado a la persona, sino tan importante como eso, o más importante que eso, es enseñarle a pescar. Entonces, fíjense,
por eso se llaman escuelas dominicales. El nombre escuela no viene del mundo religioso necesariamente, sino que viene también de una mirada de la sociedad mucho más amplia, en donde se tomó muy en serio y donde muchas personas, por ejemplo, aprendieron a leer a través de las escrituras, pero yo quisiera que no nos tentemos a creer que aprendieron a leer para entender la Biblia solamente, o que ellos le enseñaban para eso, porque eso ya no sería integral. ¿Eh? O sería en todo caso la mirada clásica de la misión integral. ¿Qué hace? Tienen una iglesia acá y al lado su centro comunitario donde te enseñan a leer. Luego entras a la iglesia y seguís siendo tratado como un ignorante. Entonces están integrados, pero no forman parte, pero no ha habido una relectura de todo para que se vea desde el lado de la justicia. Entonces, enseñar a leer la Biblia y no a leer la realidad del mundo es un limitante. Entonces, con la iglesia metodista ha pasado esto, ¿no? Que se abrieron a servir al mundo de otros lugares. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia educativa quizás que tengan, que en la que podamos charlar y que no sabíamos, que venía de esa herencia? Sí, sí, es lindo conocer lo que estas iglesias, ¿verdad?, hicieron en su momento con la educación. Fue más allá pues, no era el evangelio como nosotros decimos a veces de llevar la palabra, sino que era integral totalmente. ¿En qué momento en Estados Unidos, no sé si también en Europa, por ejemplo, cuando miramos la Iglesia Católica, todavía hasta hoy ellos mantienen la educación? Las escuelas católicas, por ejemplo, acá en los Estados Unidos hay escuelas que están de hace muchos años, por no decir cientos, todavía tienen universidades donde enseñan. Muchas de ellas los jesuitas, de herencia jesuita, ¿verdad? Pero las iglesias evangélicas o no sé, presbiterianas, estas que comenzaron y enseñaban a ese nivel, ¿en qué momento dejaron de hacerlo y por qué? ¿Será porque no se valoró? O sea, la Iglesia Católica acá tiene grandes, ¿cómo es que se llama? Edificios, instituciones educativos que hasta el día de hoy lo están ejerciendo, la educación. Pero no se ve, por ejemplo, acá comenzaron las universidades como Princeton, Brown, Columbia University, que enseñaban ahí esas universidades, ¿no?, el ministerio, pero se secularizaron totalmente y nadie sabe, inclusive yo pienso que mucha gente no sabe que esas escuelas fueron para educar a ministros y no solamente ministros, sino que, bueno, usted sabrá mejor que yo, pero ¿en qué momento y por qué? ¿Cómo la Iglesia Católica mantiene aún y nosotros perdimos todo eso? Bueno, es una buena pregunta, pero que requiere una mirada quizás un poquito con algunas cosas, algunos elementos más. Es que cuando uno piensa en un seminario tiene una función, una universidad no necesariamente. Entonces, eso es algo que es muy importante entenderlo, ¿no? Porque la universidad tiene un sentido, una mirada mucho más amplia. Cuando se piensa, esa es una de mis observaciones sobre la misión integral, por ejemplo, el uso de la palabra secular. Según el Nuevo Testamento, el mundo le pertenece a Cristo. El concepto de secular se toma por lo general como una práctica que no está restringida al mundo de la iglesia, ¿no? Pero cuando una persona está enferma, hablando un poco del Ministerio de Salud en las iglesias, de la iglesia presbiteriana, que hay millones de ministerios que tienen, pero íbamos a tomar un aspecto de cada una porque no alcanzaba el tiempo. Uno va a un médico. Y cuando el médico te sana, te dice, ¿y usted es creyente, evangélico? No, que soy ateo. ¿Uno qué hace en ese caso? ¿Deja de decirle gracias a Dios por este médico? ¿O uno dice, uy, a pesar de que era ateo, me sanó? ¿Cómo hacemos cuando oramos y le decimos que Dios bendiga
a los médicos que van a atendernos en un hospital y que nos van a sanar y que esperamos que nos sanen. Uno dice, no, al final de todo el que nos sanó fue el Señor. Bueno, si era al final de todo, entonces ¿por qué fuimos al médico? No vayamos al médico. Entonces son miradas extremas que a veces están. Entonces fíjense, yo creo que Dios obra por vías que nosotros desconocemos. Hay muchas cosas que no las podemos vincular. Pero que yo creo que una cosa que sí no necesitamos dejar de confesar es que Dios es Señor de todas las cosas. ¿Y saben qué? Aún cuando hay muchas personas que han sido creados a imagen y semejanza, todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y saben qué? Aquello que llamamos secular, hoy nos da calor porque tenemos calefacción en invierno, que nos da agua potable, nos da el pan de cada día, nos da las tecnologías, nos da la ciencia. Entonces, uno se puede preguntar, ¿eso que me alimenta, eso que me sana, eso que me educa, está secular, está separado de Dios? Mira, esa es la revisión de avanzada que se está haciendo al concepto de misión integral, en la que todavía se piensa que eran dos, la evangelización se unía a la acción social, pero pero ahora se repiensa todo y se dice, yo creo que esto es un poco más complejo de lo que pensábamos antiguamente. Y acá, yo creo que la Iglesia Metodista en su práctica, por ejemplo, cuando ellos enseñan, o cuando las escuelas enseñan, no están pensando que eso es algo secular, sino que están pensando que es algo a través de lo cual, eso es el granito de arena, es el ladrillo que hace a la pared, ¿no? Y que puede ser usado de diferentes maneras. Y me parece que depende del contexto, pero hay muchas escuelas todavía que tienen orígenes religiosos, y las que no los tienen posiblemente tengan una historia. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Por ejemplo, la pasada acá estaba con un grupo de personas que me criticaban, decían, no, porque los evangélicos no hacen nada por los trabajadores, por los obreros y por el día de trabajo y qué sé yo, que vamos a hacer una manifestación pública. Le digo, ¿sabes cuándo empezó todo el tema de los derechos de los trabajadores en el mundo? Y por ejemplo, acá en este caso en el contexto norteamericano. ¿Cuántos evangélicos habían en eso? ¿Sabías con qué valores éticos y morales y de qué denominaciones eran los que empezaron con esos movimientos en los Estados Unidos? Me dijeron, no, bueno, te lo dejo de tarea, googlealo. Y después viene uno, me sorprende, me dice, loco, eran evangélicos, eran un montón, presbiterianos, metodistas, luteranos. Yo no sabía esto. Le digo, sí, es la herencia que reciben. Y la parte más hermosa de la herencia es que hay un pasaje hermoso que yo siempre lo tengo y me hace recapacitar, que dice, dice, el texto del Antiguo Testamento del profeta, Dios le dice al pueblo de Israel, dice, aun cuando amándoos más, sea amado menos. ¿No? La liberalidad hay veces pasa por esos canales. ¿No? Hay muchas cosas que nosotros hemos heredado y somos bendecidos por personas que por la fe hicieron muchísimas cosas y que hoy se han olvidado. Y nuestra tarea es recuperarlas. Pero también como memoria, sabernos hijos de ellos en esos aspectos. Quizás, Estela, hay más escuelas que no tienen el rótulo de evangélicas, pero que heredaron los métodos que trajeron ellos de educación, por ejemplo, en este caso el contexto estadounidense o hispano, y que nosotros no sabemos. Bueno, me hubiera gustado hablar de algunos métodos ahora, pero se hacía demasiado largo la presentación, pero les aseguro que los hay. Entonces, yo sí. quisiera compartir algo muy interesante porque eso, la herencia de la Iglesia Metodista, en este caso, Juan Wesley, el ejemplo de la Biblia y el periódico, que muchos de nosotros que hemos estudiado teología y sabemos de la contextualización, es un buen ejemplo de mantenernos al tanto de la realidad actual, las noticias y la palabra de Dios, digamos, esa interacción de historia, la realidad actual, la palabra de Dios y todo eso es una herencia de la Iglesia Metodista, ¿no? Es algo que tenemos que reconocer y agradecer a Dios por ese ejemplo. Pero en cuanto a educación, que en ese caso fue educación para justicia. Ellos, los hermanos Wesley, vieron las injusticias y actuaron a favor de los indefensos, los niños, las familias pobres que trabajaban como mulas y animales en las fábricas. Hicieron de todo para... El domingo es la escuela porque es el único día que tienen libre
y medio libre, porque tenían que trabajar parte del día. Entonces, hacían escuela los domingos, escuela dominical. Su motivación, el amor de Dios, ¿no? Y el amor de Dios para la justicia. Ahora, pensando en ustedes, yo veo que muchas de las iglesias de ustedes, con el contexto de Nueva York, de Houston, el tema de inmigración, los mitos de los inmigrantes, la ignorancia de la gente perdida. Y yo sé que muchos de ustedes de repente están ahora formando escuelas para orientar, para enderezar pensamientos acerca del sistema, acerca de qué pueden y qué no pueden hacer y desmistificar la migración en el contexto norteamericano es educación. Ahora, lo están haciendo porque aman a ellos y los hace ustedes sufrir cuando se dan cuenta que hay gente que no han ido al médico por 5 años porque no tienen papeles y sufren enfermedades y están con un temor que no tiene base. Hasta en una ciudad liberal como Nueva York que le da salud a todo el mundo y la gente no va por temor. ¿Entiende? Entonces, la educación, la orientación es amor ante una situación real en nuestra sociedad donde la gente está sufriendo. Entonces, me encanta esto. Quisiera hacer lo posible para que también veamos la iglesia presbiteriana en otro momento o vamos a hacer algo porque creo que nos dinamiza un poquito la historia de la fe que tenemos como herencia. Yo te agradezco, Juan José, fue excelente, me encantó. Creo que todos hemos sido desafiados. Vamos a tener la grabación, ¿no? Sí. Eso tarda una semana, tal vez menos, pero vamos a editar este webinar. Va a estar en YouTube o no sé, creo que sí en YouTube, ¿no? O Vimeo. Sí, lo subimos a Vimeo. Tomás, Ya. una línea nada más. Debemos de ser conscientes que venimos de una herencia evangélica que ha sido de no darle importancia a la herencia y no darle importancia a la educación. Incluso se cuestionan a veces en caso, por ejemplo, hablando de la teología, a los pastores educados. Se ha cuestionado la medicina en esta pandemia. Muchos evangélicos la han cuestionado. El recurso a las vacunas, el uso de la salud. Hay gente que lo llaman falta de fe ir a un médico. Entonces es importante ver cómo, sin embargo, la educación es sumamente valiosa como una forma de evangelizar y de llevar adelante la misión. Es algo que no hay que dejarlo a un lado, me parece. Gracias, Tomás. Gracias a todas y todos por esta noche. Espero que la siguiente vamos a desarrollarnos más. O puedo hacer un video, si gustas, Tomás, para complementar esto de la iglesia Sí, presbiteriana y se puede lo ser enviamos, o lo hacemos en vivo excelente. en octubre, como ustedes gusten. Sí, vamos a hablar de eso, pero ustedes que estén atentos, comparten con los compañeros y compañeras que no participaron. Cuando vamos a salir con la grabación, pueden motivarles a, mira, darle un vistazo. Vale la pena. Gracias por su participación en esta primera actividad del otoño de 2022 y estaremos juntos prontos. El 1 de octubre, recuerden, es una clase, un masterclass un poquito más extenso, son 3 horas, pero valdrá la pena porque vamos a tocar temas que él saltó un poquito para ir al grano con la herencia metodista, pero vamos a hablar de misión integral. Inclusive voy a robar algo que vi en las diapositivas de Juan José e incluirlo. Pero nada, bendiciones, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Amén. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bendiciones. Luego, Chao, Gracias. Iris. Gracias. buenas Chao, noches. Darwin. Dios Nos los vemos, bendiga. cuídense. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Para de grabar si querés, Tom. Así no se hace muy largo.